con todo nuestro ser. Vamos a dedicar este tiempo alabando. Vamos. Santo y poderoso eres Jesús. Saltamos tu nombre, Señor. Bien como tú, mi hermano. Vamos a las palmas. Sobre la muerte, nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Oh, oh, oh. Señor. Todas tus cosas, perfección, todas tus obras, solo es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso el Señor, no hay otro como Dios, entregamos al único Dios. Todas las cosas, perfección, todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso el Señor, no hay otro como Dios, entregamos al único Dios. ¿Cuántos tienen gozo de esta mañana? Verdaderamente vamos a gozarnos en su presencia. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos a exaltar santo y poderoso. El gozo del Señor es mi canción. El gozo del Señor es celebración. El gozo del Señor es amado para celebrar. El gozo del Señor es mi canción. El gozo
situación. Confiamos y creemos en ti, Señor, con todo nuestro corazón. Ahora, Samaya, Kalamaya, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Vamos a cantar ahora un cántico de liberación, un cántico de poder, de promesa. Vamos a confesar con nuestros labios como todo lo que se ha levantado contra nuestras vidas va a ser derribado por el poder de Dios. Vamos a exaltar. ¡Hey! ¡No!
cosas grandes suceden. Muchas veces pensamos que si no es algo pequeño que Dios pueda hacer fácilmente, no podemos clamar y pedir. Si está alineado con lo que Dios quiere para ti, si tu petición está alineada con el propósito de Dios para tu vida, considéralo hecho. Pero tienes que creer en tu corazón. En esta mañana muchas veces hemos limitado y estamos deteniendo que las respuestas de Dios se den sobre nuestras vidas porque nos ha faltado fe, porque hemos limitado muchas veces el poder de Dios, porque nos hemos conformado a estar ahí. Yo quiero que estos minutos que vienen a continuación podamos adorarle con todo nuestro corazón, teniendo en mente que no hay nada imposible para Él, que es necesario creer, no limitarlo. Porque si tú lo limitas, tú te limitas a ti mismo y estás de una manera deteniendo el propósito y el plan de Dios para tu vida, a los que te rodean. No más. Vamos a adorarle.
Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, alabamos, Padre. Sí, único, eres el único de recibir la gloria y la adoración. Hemos venido para adorarte, para exaltarte, sabiendo que fuera de ti no somos nada y no podemos hacer nada. Tú lo llenas todo, tus alturas, nuestra vida, nuestro corazón con tu presencia, con tu paz. Y en esta mañana, Señor, donde hemos venido, Señor, quizás con angustias, quizás con necesidades, con preocupaciones, cosas que han venido que de alguna manera querer robar la paz y el gozo. Pero hemos decidido creer en ti en esta mañana, sabiendo que para ti no hay nada imposible. No hay nada imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Es imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria.
Vamos a dar lugar a la palabra en esta mañana y vamos a hablar de algo bastante interesante. Y digo interesante porque estaremos hablando sobre la libertad en Cristo, pero a la misma vez es interesante porque muchas veces esa libertad que hemos recibido, como que casi agarramos esa libertad y casi como que la rendimos y nos despojamos de ella. Entonces ya no somos libres. Entonces vamos a estar hablando sobre la libertad que Dios nos ha dado. Y les voy a pedir de que en esta mañana pongamos mucha atención. Creo que Dios ha hablado durante la alabanza, la adoración, y yo estoy seguro que el Señor va a continuar hablando en nuestro corazón. Yo estoy seguro que si hemos venido con alguna duda, si hemos venido con alguna necesidad, a través de lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana, Dios va a traer la respuesta a nuestras necesidades. Amén. Así es que vamos a dar lugar de una vez a la palabra de Dios. Me gozo estar aquí nuevamente. Es un honor el poder compartir la palabra con ustedes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8. Vamos a estar leyendo versos muy conocidos. Y vamos a leer Juan capítulo 8 y verso 32. Amén. El que ya lo tenga puede decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así: conoceréis, ¿qué? La verdad. La verdad. Y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Esta es una mañana hermosa, mi Dios. Y es hermosa porque todo lo que tú haces, mi Rey, es hermoso. Confiamos totalmente en ti y confiamos, mi Dios, de que tú hablarás a nuestro corazón. Pongo mi vida delante de ti. Y la palabra, Señor, que vamos a estar estudiando, mi Dios, que podamos comprenderla, que podamos entenderla. Y sobre todas las cosas, que podamos ponerla en práctica. Para crecer y para madurar, Señor, en tu reino. Usa mi boca, usa mi voz, Padre, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias por este día. Amén. Gloria a Dios. Cuando estábamos en el mundo, antes de conocer a Cristo, y a través del mensaje del día de hoy voy a traer tal vez algunas pequeñas cápsulas de lo que el Señor ha hecho en mi vida, la manera en que el Señor me rescató. Pero si ustedes se pueden recordar, cuando el Señor nos rescató del pecado, yo no sé, en mi caso yo tenía 14 años, hace poquitos años atrás, no van a creer que fue hace mucho tiempo. Pero la manera en que el Señor nos rescató fue una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Vivíamos una vida bastante cómoda, vamos a decir así. Y habían cosas que nos hacían felices, había cosas materiales. Pero la verdad de las cosas es de que no había una felicidad total. Por lo que el Señor utilizó algunas circunstancias muy fuertes para arrancarnos, porque éramos algo cabezones, como que no queríamos entender por las buenas. Entonces el Señor nos tuvo que rescatar a la fuerza casi, porque el Señor tenía un plan. Y de eso se trata la predicación del día de hoy, de la libertad que Dios nos da para poder hacer el trabajo que Él nos ha mandado hacer. Estando perdidos en nuestros pecados, el Señor viene y nos rescata. A nosotros se nos dio la bendición, o tuvimos la bendición de aceptar al Señor a través de una tía que vive aquí en San Antonio.
hicimos el plan de salvación, se nos hizo el plan de salvación, aceptamos al Señor como nuestro Dios, como nuestro Salvador, confesamos nuestros pecados, ahora el Señor nos hace libres. ¿Pero libres de qué? Libres de tantas ataduras que tal vez vinieron a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, familiares. Tal vez tenemos familiares que practican la hechicería. Y todo eso son ataduras que aún habiendo conocido a Dios, todavía tenemos que romper con esas ataduras. ¿Por qué? Porque son cosas como viene la generación avanzando y tenemos tal vez amigos, tal vez tenemos familiares, tal vez hay gente que nos tiene envidia, gente que nos tiene rencor, y todas esas cosas vienen a querer influenciar para que aún conociendo al Señor, nos quieran jalar y nos quieran privar de esa libertad que Dios nos dio. La manera en que nosotros conocimos al Señor, yo en lo particular, a mis 13, 14 años, creo que sabía que existía Dios. Sin embargo, cuando se me hizo el plan de salvación, yo acepté al Señor, pero creo que a esa edad había muchas otras cosas que me jalaban la mente, los pensamientos. Y yo me recuerdo que cuando asistía a la iglesia, a mí me gustaba mucho, yo desde muy chico, a los 4 o 5 años empecé a tocar, empecé con el acordeón. Sin embargo, yo siempre fui así como que me atraía todo lo que tenía que ver con música. Entonces cuando se nos hizo el plan de salvación, comenzamos a asistir a la iglesia, a mí me gustaba mucho y yo dentro de mí decía, la excusa de ir a ver qué es lo que están tocando. Me daba mucho el muchacho que tocaba la batería, me llamaba mucho la atención. Sin embargo, dentro de mí yo me empecé a dar cuenta de que no era el atractivo de la música, sino el Espíritu Santo de Dios que estaba ya comenzando a obrar en mi corazón. Hemos recibido la libertad que el Señor nos dio. Jesús pagó un precio de sangre, y Él padeció toda la maldición para que cuando nosotros le aceptemos, nosotros no tengamos que pagar, porque el sacrificio se hizo una vez y para siempre. Amén. Entonces, para que tú y yo podamos gozar de esa libertad, tenemos que no nada más haber aceptado al Señor, sino continuar ese camino tratando de ser más conforme al carácter de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que ser como Él, y tenemos nosotros que hacer todos los mandamientos, todos los estatutos que quedaron en la Biblia, que quedaron escritos. Tenemos nosotros que seguir ese caminar para poder mantener esa libertad. Ahora, si regresamos a Juan capítulo 8, vamos a leer lo que es el contexto para poder entender bien lo que el Señor nos quiere decir en esta escritura. Juan 8, y si leemos desde el 31, dice la escritura así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, porque esta palabra conoceréis, cuando en Génesis la escritura nos dice, creó Dios a Adán y a Eva, y la escritura nos dice de que Adán conoció a Eva. Entonces esa palabra conocer quiere decir intimidad, quiere decir tener un momento íntimo con, ¿verdad? Nació Caín, nació Abel. Entonces, si la palabra nos dice conoceréis la verdad, vamos a profundizar un poco. ¿Qué quiere decir conoceréis la verdad? Quiere decir que tenemos que tener intimidad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Cristo Jesús es Él. Él dice,
Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces, ¿qué condición nos da la Escritura para poder ser libres? Conoceréis la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que meternos en intimidad con Jesús para ser libres, ¿verdad? No nada más es de conocer, porque yo puedo decir, yo conozco a Marco Barrientos, él no me conoce a mí, pero yo puedo decir, sí, yo lo conozco, sí, es un salmista tremendo, muy utilizado por Dios. Pero la Escritura no nos está hablando de ese tipo de conocer. La Escritura nos está hablando de tener intimidad con Dios. Si leemos en el 33, dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les respondió, de cierto os digo. ¿Cuántos se recuerdan un estudio que trajo la hermana Lucha? Lo que quiere decir, de cierto, esa repetición. En el lenguaje actual, cuando se quiere enfatizar algo, le ponemos tal vez comillas, le ponemos bold lettering, que son las letras así negras bien fuertes, la podemos subrayar. Quiere decir que es importante. Entonces, en ese estudio la hermana Lucha nos dijo que cuando la Escritura se repite, de cierto os digo, quiere decir de que la Escritura nos está haciendo énfasis en algo. Entonces dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que tenemos que analizar esto. Si el Señor nos ha dado el regalo de la salvación, el Señor nos ha dado esa libertad, ok, ¿y para qué nos ha regalado el Señor la libertad? Dios nos ha dado la libertad para cumplir un propósito especial. Ese propósito es individual. ¿Qué quiere decir? De que el llamado que tiene mi hermano Alberto de compartir a Cristo con otros, lo va a hacer tal vez a través de su trabajo, a través de estar tomando fotografías, de estar tomando video. Vamos a ver, el hermano Ramón, que él tiene la oportunidad de trabajar con mucha gente, entonces él tiene mucha facilidad o mucha oportunidad de poder compartir la Escritura o poder compartir de Dios de esa manera. Me voy a poner yo como ejemplo. ¿Cuál sería la manera en que yo puedo compartir de Cristo? Tendría que ser a través de la música, lo puedo hacer a través de mi testimonio, pero tiene que ver también con lo que es la música, la alabanza, la adoración. Hacemos una tardeada, llevamos instrumentos, los ponemos al aire libre, tenemos una tarde de alabanza, que no sería mala idea. Y la gente viene, la gente es atraída. Entonces de esa manera yo puedo compartir de Cristo a los que no le conocen. ¿Qué quiere decir esto? De que el llamado para cada uno de ustedes, cada uno, para mi vida, la vida de mi esposa y de mis hijos, siempre va a ser diferente para cada uno. Dios, el plan que tiene conmigo no es el plan que tiene con mi hijo, no es el plan que tiene con Gaby, con Edwin, sino que es un plan diferente. Pero ¿saben lo que todo este plan tiene en común? Es de que se tiene que cumplir la palabra de Dios. Eso es lo importante. Sea de una manera, sea de otra, lo que importa es, el Señor quiere que cumplamos nuestro propósito en la tierra. Amén. Ahora, ¿cuál fue el plan original del Señor? Adán y Eva. El plan original de ellos era trabajar la tierra, era fructificar, poblar la tierra, tener toda la libertad que el Señor nos había dado. Si recordamos, todo era perfecto. El huerto del Edén, todo era perfecto. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió?
por causa de la desobediencia, perdieron esa libertad. Entonces, qué importante es ser obedientes al llamado que el Señor nos ha dado a cada uno. No porque yo sepa tocar un instrumento significa, bueno, el llamado es para los músicos. Bueno, el llamado es para la familia Lozano. No, cada uno de nosotros tenemos un llamado especial. En nuestra área, el Señor nos va a utilizar. Pedro, pescador, era totalmente diferente a Pablo, un hombre preparado. Se conocía la Biblia de una manera fenomenal. Pablo y Pedro eran totalmente diferentes. Sin embargo, Pedro, a través de lo que él hacía, él tenía que ser ejemplo, él tenía que compartir de Jesús. Pablo, en su área intelectual, un hombre muy estudiado, muy inteligente, el Señor lo utilizaba a su nivel. Tenemos que mantener nosotros esa libertad que el Señor nos ha dado. Y si me acompañan a 2 de Corintios, vamos a leer una escritura que nos va a abrir un poquito más el panorama de lo que estamos hablando, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 3. ¿Cuántos lo tienen? ¿Estamos trabajando todavía? 2 de Corintios 3. Dice así: porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, que dice, allí hay libertad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado este versículo? Muchas. Sin embargo, tenemos que hacer un poquito de hincapié, tenemos que escudriñar la Biblia para ver qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar. El verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, si el Señor es Espíritu, y dice la Escritura, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, entonces, ¿cómo atraemos la presencia del Señor? Para que esa libertad que Él nos da more en nosotros. Yo me tomé la libertad de escribir 5 herramientas que nos pueden ayudar. La primera es adoración. ¿Por qué adoración? Porque cuando nosotros venimos y adoramos y nos despojamos de nuestro yo, entonces el Señor mira nuestro corazón. Y amas de casa, si ustedes que tienen esa bendición y esa oportunidad de no trabajar y de estar en casa, ¿verdad? Atendiendo a los hijos, al esposo. Pero si tienen ese tiempo para poder estar en casa, poner música de adoración y derramar de su corazón, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor. Una música de adoración. Ángeles que empiecen a pasearse en medio de tu hogar, en la sala. De repente empiezas a caminar y empiezas a ungir la cocina, te transportas a la sala, vienes a los cuartos de tus hijos, vienes a orar por el cuarto, vienes a bendecir esposas, empiezan a bendecir a sus maridos. Ahí hay libertad. Esa es una herramienta que ustedes pueden utilizar. ¿Qué tal la alabanza? Si venimos en nuestros autos y vamos a trabajar, podemos poner música de alabanza. Y ahí en medio de esa alabanza empezamos a disfrutar de esa libertad que nos ha dado Dios. Otra herramienta, búsqueda. Búsqueda. Que nuestra búsqueda del Señor no sea nada más los domingos media hora antes de empezar el servicio, sino que sea una búsqueda constante. Desde que nosotros nos levantemos, que le podamos dar gracias al Señor y decir: Señor, te doy gracias por un nuevo día. Si estamos en el trabajo y andamos tal vez con una necesidad, que tal vez estamos quebrantados delante del Señor, que nosotros podamos buscar unos minutos. A lo mejor nos encerramos en alguna de las oficinas, nos encerramos en el baño, derramamos nuestro corazón, empezamos a llorar, empezamos a clamar. En esa búsqueda el Señor empieza a manifestarse. Y yo estoy seguro
de que cada palabra que salga de nuestra boca, el Señor la tomará y Él va a traer la respuesta a toda necesidad. Amén. Firmeza. Les dije que eran 5 herramientas. Firmeza es la número 4. Firmeza. Que así como las palmas, ¿cuántas veces no hemos hablado sobre la palmera? Especialmente ahorita que están entrando los huracanes y está entrando tanta tormenta tan fuerte. La palma viene y se hace. Y luego viene el aire del otro lado. Sin embargo, no se quiebra. Que seamos nosotros de la misma manera. De que si hay circunstancias, y van a haber circunstancias difíciles, porque a través de esas circunstancias difíciles es donde nosotros empezamos a afilar nuestra espada, empezamos a afilar las armas que el Señor nos ha dado, y a veces somos quebrantados, a veces la prueba es fuerte, a veces lo que nos está sucediendo va más allá, sentimos que va más allá de nuestra fuerza, pero Dios nunca nos desampara. El Señor jamás nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, sino que aún en medio de la dificultad somos firmes y no nos quebrantamos ante ningún arma fraguada de parte del enemigo que quiera venir a destruir nuestra alma, nuestras familias. No vamos a ceder, sino que nos vamos a mantener firmes, estables en el Señor. No porque nos fue mal, ay no, ya no quiero orar. No. Que nuestra oración sea constante. Eso quiere decir estar firmes. La Escritura dice que aquel que perseverare hasta el fin será salvo. Amén. ¿Qué es perseverar? No quebrantar tu fe. Mantente firme. Y la última, para mantener la libertad, es la obediencia. Esa palabrita como nos cuesta a veces. Ser obedientes a lo que el Señor nos ha mandado hacer. A veces no queremos rendir ciertas áreas de nuestra vida que sabemos que nos están haciendo daño. Ay, Señor, pero es que tú conoces, Padre. Sí, el Señor conoce. Pero Señor, también el Señor quiere que seamos obedientes. Amén. Hablemos sobre Adán y Eva. Hablamos ahorita en los últimos 5 o 7 minutitos sobre Adán y Eva. Pero vamos a leer algo de las Escrituras que nos va a hacer ver lo que es la libertad y cómo se puede perder tan fácil. ¿Y por qué no me acompañan al libro de Génesis? El primer libro de la Biblia. Vamos a leer en Génesis capítulo 3. Vamos a leer algo muy interesante aquí en el verso 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Estamos leyendo en Génesis 3, verso 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esto fue después de la desobediencia. ¿Están conmigo? Dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. A través de la desobediencia de Adán y Eva, ahora ¿qué es lo que sucedió? Se perdió esa relación, se perdió esa comunión, una comunión directa que había. Sin embargo, a través de la desobediencia se pierde la libertad. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Lejos de poder tener la bendición de estar cara a cara con Dios, ahora nos tenemos que esconder. Entonces ya no más estamos cara a cara, sino que hay temor de haber tenido la libertad,
de poder estar hablando con Dios. Ahora ellos fueron esclavos del temor, porque dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Qué fácil es perder la libertad que Dios nos ha dado. Y a través de perder esa libertad, las consecuencias que vienen a través de la desobediencia. Ahora, es importante que nosotros podamos reconocer el llamado. Estuvimos hablando sobre el llamado individual de cada uno. Pero fíjense lo importante. Para poder nosotros cumplir con ese llamado, con el que el Señor nos ha mandado a hacer, tenemos que mantener nuestros pies firmes y tenemos que mantener esa libertad. Pero muy importante, ¿cuál es nuestro alcance? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo no sé, en mi infancia yo me recuerdo que buscábamos ramas de árboles que estuvieran en forma de Y. Nosotros fabricábamos nuestras propias resorteras. No sé cuántos tuvieron esa infancia. Y era divertido. De la misma manera en que se construía y se agarraban los ligones y se ponía aquí para que no se zafara. Entonces agarrábamos y le dábamos el jalón y soltábamos la piedra. ¡Pum! Iba la piedra atravesada. De esa misma manera, ese alcance lo aplicamos en esta mañana, lo que estamos hablando, de tener la libertad. Si tenemos la libertad, vamos a tener el alcance de hasta donde queremos llegar. Entre más leales, así como el arco y la flecha, entre más hagas la fuerza, mayor va a ser el alcance de lo que Dios tiene preparado en tu vida. Ahora, vamos a leer algo bastante interesante. A mí me ha llamado mucho la atención un verso que está en Lucas, y si lo buscan conmigo, por favor. Los planes de Dios son perfectos. Vamos a leer en Lucas 8. Y vamos a poner mucha atención a lo que la Escritura nos quiere decir. Lucas 8, versículo 26. Les dije que íbamos a estar hablando de pasajes muy conocidos, pero ahora estamos viendo un ángulo diferente de lo que hemos leído anteriormente. Dice Lucas 8, verso 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. 27. Al llegar él a tierra, refiriéndose a Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía ya mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó con gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Quiere decir que era controlado y era arrastrado al desierto por los demonios. 30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Vamos a estudiar un poquito el Gadareno. ¿Qué quiere decir la palabra Gadareno? Hemos leído muchas veces ese versículo, ¿verdad? La palabra Gadareno proviene de una de las tribus de Israel, la tribu de Gad.
¿Okay? Gad era el séptimo hijo de Jacob con Silpa. La palabra Gad significa tropa. ¿Qué es una tropa? Una tropa es un grupo grande de soldados. Entonces fíjense, Gad era el séptimo hijo y Gad significa tropa. Ahora, los demonios que lo tenían atado, cuando Jesús les dijo ¿cómo te llamas?, dijo legión, porque somos muchos. Vamos a poner las partes del rompecabezas y ahorita las vamos a unir. Ahora, si me acompañan en Primera de Crónicas, capítulo 12, vamos a aprender un poquito sobre la tribu de Gad. Vamos a ver quiénes eran ellos. Primera de Crónicas 12. Recordemos que la especialidad de la tribu de Gad era la guerra. ¿Ok? Verso 8 dice, Primera de Crónicas 12:8. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar frente en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Fíjense la habilidad de estos hombres. Dice, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor o el novato tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. ¿Qué quiere decir esto? De que si el gadareno, por muy novato que fuera, que para mí era un experto en la guerra, por muy novato, él valía por 100 hombres. Ahora vamos a decir de que él era ya un experto, él ya se sabía como los planes, las estrategias, y él era diestro para la guerra, para la batalla. Entonces este gadareno valía por 1000. ¿Qué quiere decir? Que tomó 1000 demonios mínimo para poder atarlo y no dejar que él cumpliera su propósito. ¿Armamos a rompecabezas? Entonces este hombre valía por 1000. Por eso es de que Legión tuvo que venir y amarrarlo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Muy sencillo. De que el enemigo de nuestra alma sabe más de ti, de tu ministerio, de tu llamado, de lo que tú mismo puedes saber. Porque él ya conoce el final de la historia. Y él va a hacer todo lo posible para estropear esos planes. Él va a hacer todo lo que esté a su alcance para destruir lo que Dios te ha mandado a hacer antes de que ni siquiera tú sepas hasta dónde vas a llegar. Les voy a contar otro pequeño testimonio. Hace algunos años atrás estábamos viviendo en Monterrey todavía y tuvimos una gran fiesta en casa, 15 años, y como les dije hace rato, desde los 4 años yo tocaba el acordeón. Algunos años después mi papá hizo una inversión y nos compró un órgano para tenerlo en casa, y tuvimos clases. Mi papá nos contrató un maestro, nos dio clases para poder tocar el órgano. Mi hermano tocó, no muy bien le interesó, él tenía otros planes en la escuela, etc. Pero yo me apegué mucho a eso y teníamos el órgano en casa. Cuando se suscitó este 15 años había mucha gente, había primos, familiares, conocidos, amigos, y llegó una pareja de misioneros, hermano Abraham Frausto y su esposa, que en paz descanse, estaban presentes.
hombres de Dios. Y la hermana Amparo se acercó a una tía, que esta tía fue la que por medio de ella nosotros pudimos aceptar al Señor. En ese entonces, mis hermanos, nada que ver. No éramos cristianos, decíamos que éramos católicos, íbamos cuando queríamos, cuando podíamos. Sin embargo, en ese 15 años, en esa fiesta, viene esta hermana Amparo y le dice a mi tía: ¿ves esos dos muchachitos que están ahí tocando el piano? Refiriéndose a Alfredo y a mí. Dijo: esos muchachos. Esos muchachos, dijo, le van a servir al Señor. Gloria a Dios, dáselo fuerte. Y por supuesto, ¿verdad? La incredulidad de mis padres. Nosotros andábamos así como que en otro planeta, nada que ver. Íbamos los domingos al rancho y andábamos en nuestro rollo, nada que ver. Nosotros conocíamos de Jesús, sabíamos que Jesús existía, pero nada que ver, mis hermanos. Pero así dijo: esos dos muchachitos que andan allá le van a servir al Señor. Gloria a Dios. Pasaron los años y el día de hoy podemos ver que la palabra del Señor se cumplió. Tuvimos que pasar una serie de dificultades muy tremendas, por cabezudos, porque no queríamos hacer caso a lo que el Señor nos estaba diciendo por las buenas. Más adelante tendré la oportunidad de compartir ese testimonio que fue algo bastante duro. Sin embargo, el Señor, en su infinita misericordia y en su infinito amor, nos rescató de la perdición. Y al día de hoy, domingo, puedo yo dar testimonio. Yo pensaba que aquí había quedado el ministerio. ¿Cuándo me iba yo a imaginar que iba a poder yo compartir la palabra con ustedes? Yo pensaba que todo había quedado ya en la música, el tocar el piano, el dirigir un grupo de alabanza. El alcance iba más allá. Yo no lo sabía, pero el enemigo sí lo sabía. Y por eso tantas veces trató de destruir nuestras vidas. Cuando se nos quemó la casa en Monterrey, Alfredo está aquí de puro milagro. Había un tanque de gasolina, en ese entonces no, era una gasolina revuelta con agua, no pensábamos que no iba a suceder nada. Trató de vaciar el tanque de gasolina en un resumidero, ¿verdad?, donde se va el agua. Al estarla vaciando, de repente había un boiler por ahí cerca. No sabíamos, a veces hacemos cosas sin pensar, pensamos de que no va a haber ninguna consecuencia. Gracias. Pensamos que no va a haber consecuencia mayor. Al estar vaciando el tanque de gasolina que ya no servía, agarró chispa, agarró lumbre. Era un tanque como de no sé cuántos, algunos 10, 15 galones. Se empezó a regar esa gasolina y empezaron las llamaradas. Era una casa de 2 pisos. La llamarada pasaba a los 2 pisos. Salió con vida porque Dios lo guardó. Amén. Porque Dios tenía ese plan preparado para él. No lo veíamos en ese entonces, pero el día de hoy podemos ver cuál era el alcance que Dios tenía y aún lo que está por venir. Así es que hay mucho alcance y pudiera contar historias y más de mi testimonio, pero ese no es el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana es la libertad. Ahora, el enemigo va a querer poner trampas en nuestras vidas y él va a querer que desviemos nuestra mirada para que ese plan no se cumpla. Y escribí algunas de las trampas con las que él va a querer desviarnos. Mentiras. Cuando empezamos a echar mentiras para encubrir algo que queremos hacer, que sabemos que no está correcto,
Ya estamos esclavizados de esas mentiras. Y vamos a tener que echar otra mentira para cubrir la primera mentira. Y después de ahí vamos a tener que echar otra mentira para que más o menos parezca verdad. Y a veces cuando echamos las mentiras y se nos confronta, nos enojamos. Pero es que tal cosa. Sabiendo que es mentira, nosotros creemos que es realidad y hasta nos indignamos y nos enojamos. Y hay que tener cuidado, porque el padre de mentira es el diablo. Tenemos que tener cuidado. Vicios. Hay vicios al alcohol, hay vicios al cigarro, hay vicios a la televisión, hay vicios a los celulares. Jóvenes, aguas. ¿Qué es un vicio? Es algo que no lo puedes soltar, no lo puedes dejar. Eso te esclaviza. Si estás adicto al cigarro y no lo puedes dejar, eres esclavo y estás contaminando tu cuerpo y estás acortando tus días. No hay libertad en eso. Hay esclavitud. Rencor. Cuando no hemos tenido la oportunidad o la habilidad de perdonar a alguien que nos hizo daño. Y bueno, pues no se me olvida. Y lo tengo así en el back burner, en el comando de atrás, que esté calientito, porque eso de tiempo, así como el árbitro le va a sacar la tarjeta roja. Y no perdonamos y no soltamos. Y ahí venimos arrastrando ese coraje y eso que no hemos perdonado, y venimos arrastrándolo. Y venimos a la iglesia y se nos predica un gran mensaje tremendo de libertad y de salvación, y amén. Se termina el servicio, ok, vámonos. Y ahí venimos otra vez. A libertad nos ha llamado Dios. Amén. Amén. Pornografía. La pornografía el día de hoy está tan al alcance de nuestros hijos. Es tan fácil. Muchas veces aún tratando de hacer un estudio y buscando material, ¡pum!, de repente nos sale una lagartija por ahí. Y bueno, vamos a buscarle por otro lado. ¿Por qué? Porque está tan a la orden del día, está tan fácil. Aún buscando cosas buenas. Andamos buscando tal vez refacciones para carros, o andamos buscando equipo para la iglesia y ¡pum!, de repente. No, es difícil. Estamos viviendo tiempos tan difíciles. Y la pornografía es algo que arrastra la mente y la desordena, la distorsiona, corrompe los pensamientos. Música secular. Hemos hablado anteriormente sobre la música secular. Eso nos atrae. No nos damos cuenta. Nomás estamos ahí con el sonsonete. Y estamos oyendo, es que no tiene nada de malo, hombre. No dice cosas feas. Pensamos, ¿verdad? No sabemos el origen de la música, de dónde viene. Y aquí estamos nosotros escuchándola así con audífonos. Y así está el diablo, así, agarrando la soga, ¿verdad? Y así, amarrándonos. Y nosotros, ay, qué bonito es la música. Ya está el diablo ahí, echando vueltas. Y ya para cuando pensamos, ya hay ataduras. Y esas ataduras son espíritus. Esas ataduras son demonios. Y ya de ahí tenemos que estar orando por aquellas personas que han sido atadas y que están llenas de impurezas y de contaminación, y tener que venir a orar por liberación y volver a tomar esa libertad que el Señor nos ha dado. Relaciones tóxicas, que se predicó hace algunos meses atrás. Ese mensaje a mí así como que me abrió un panorama totalmente amplio. ¿Con quién nos juntamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué modismos adoptamos? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué se nos dice al oído? ¿Qué se nos está diciendo? ¿Qué chismes
los chinos populares se nos están dando al oído, ¿verdad? Todas esas son ataduras. Son ataduras. Si alguien quiere venir y quiere hablarnos al oído, cierra con todo comentario negativo y di, no me interesa, no quiero saber. A mí lo que me interesa es a dónde voy. Amén. No me estorbes, porque ya empecé, de veras, ¿y qué más? Ya sabía yo. Hay un dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que la sostiene. Son dichos, no son proverbios. Sí, porque de repente, como dice la Biblia, ayúdate que yo te doy. Espérate, no, nada que ver. Hay que tener cuidado con quién te juntas, qué haces, quiénes son tus amistades. ¿Quieres volar? No te juntes con tortugas, júntate con águilas para volar alto. Yugos desiguales. Hay que orar por nuestros jóvenes, hay que orar por nuestros hijos, de que no unan su vida con un yugo desigual. Tenemos que orar por los que van a ser las esposas de nuestros hijos varones, los esposos de nuestras niñas pequeñitas. Hay que estar al pendiente, hay que estar orando, hay que interceder. Que no unan con un yugo desigual su vida, porque ya de ahí empieza lo que es la diversidad de mentalidad, ¿verdad? De opiniones. Es que yo quiero esto, no, pero es que yo quiero lo otro. El Señor tiene un propósito para cada uno y se tiene que cumplir. Pasiones desordenadas. No podemos estar anhelando lo que no es nuestro, lo que no nos corresponde. Hay atadura en eso también. Pasiones desordenadas. Hay que tener cuidado de lo que vemos, lo que hablamos. El amor al pecado. Hay que amar al pecador, pero no al pecado. Tenemos que, si el pecado está ahí, que nos quiere seguir, hay que darnos la vuelta, así como hizo José. Caminar en dirección opuesta y tomar la libertad que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Vamos a leer un par de versículos más y vamos a terminar. Vamos a ir ya aterrizando. Y espero que realmente el Señor haya hablado en nuestros corazones. Amén. Vamos a leer en Isaías 61, por favor. Vamos a leer en Isaías 61. El verso 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? ¿Muchos? ¿Todos? Dice: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Verso 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los enlutados. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo del Señor está sobre mí para dar las buenas nuevas, para poder hablar a los que están encarcelados. Nosotros tenemos que estar fuera de la cárcel. No podemos ser esclavos. No podemos pretender, imagínense ustedes, de que está alguien así encerrado y yo estoy a la par de él. Tú vas a ser libre y tú vas a salir. Tú eres libre. Pero si yo estoy con él. Entonces, para que él pueda creer de que hay libertad en Jesús y de que él va a ser libre de pecado, yo tengo que estar fuera de la cárcel para yo poder decir: Cristo te ama, Él te da la libertad, le hago el plan de salvación, recibe a Cristo,
entonces ya las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Entonces ya podemos caminar en libertad los dos. Pero para yo poder ser ejemplo y para yo poder hablar de libertad, yo mismo tengo que practicar esa libertad. No puedo estar yo dentro de la cárcel con él y pretender y querer anunciarle un evangelio de libertad cuando yo mismo no la practico. Y para terminar, si podemos leer en 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2, y con este vamos a terminar. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El diablo va a querer venir y te va a querer atar. Va a querer estropear los planes. Va a querer echar a perder ese tesoro que Dios ya tiene preparado para ti. Y digo tesoro porque no hay nada más hermoso que el poder compartir la palabra del Señor. No estamos hablando de riquezas terrenales, sino estamos hablando el poder ser efectivos en la obra de Dios. ¿A qué te llamó Dios? ¿A la música? ¿A ser un levita? ¿A ser un músico? ¿Un adorador? ¿Será que el Señor te ha llamado a compartir con otros a través de lo que haces en tu trabajo? ¿Estamos siendo ejemplos? ¿O tal vez nos falta camino por recorrer? Pero lo más importante es de que ese plan de Dios no se va a cumplir si no ejercemos la libertad. Si andamos atados, no podemos caminar a ningún lado. Tenemos que renunciar a todas las cosas que a veces nos gustan, pero que sabemos que no nos va a llevar a nada bueno, sino que nos van a llevar a ataduras, nos van a llevar a contiendas, a rencores. Tal vez son caminos pecaminosos. Tal vez queremos no entrar a lo que es el área del pecado, pero estamos casi para cruzarnos, porque tal vez queremos tentar, queremos desafiar la situación. A veces desafiamos a Dios. Es que no estoy pecando, pero estamos así como que borderline, estamos así a un pasito. Entre más lejos nos apartemos, mejor para nosotros. Tenemos un propósito que cumplir. Todos, sin excepción de nadie. Tenemos un llamado. Y ese llamado se tiene que cumplir. Vamos a ponernos de pie. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios porque sé que cada uno tiene un propósito específico y vamos a hacer la diferencia allá afuera. Tenemos que hacer la diferencia. Padre eterno, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, mi Dios, por el llamado. Yo te
te doy gracias, mi Dios, por la libertad que nos has dado. Yo te doy gracias, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos has dado de reunirnos en este lugar. Gracias por la oportunidad que me has dado a mí de poder compartir tu palabra. Yo sé que no es mi persona, yo sé que es tu Santo Espíritu moviéndose y paseándose con libertad. Y yo sé que es tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Yo sé, mi Dios, de que tú quieres que tengamos un acercamiento contigo. Sabemos que a libertad nos has llamado. Y el día de hoy te rogamos y te pedimos, enséñanos a ser prudentes y mantener esa libertad para poder ser efectivos en tu obra. Yo te pido por este pueblo, mi Dios, que todos los que estamos aquí, los niños que están a la par, todos y cada uno que formamos parte de esta iglesia, que podamos, Señor, afirmar nuestros pasos, que podamos ver a dónde vamos, que las vendas se caigan de nuestros ojos y que podamos ver cuál es el alcance que tú tienes, hasta dónde es que vamos a llegar. Yo te doy gracias, Señor. Bendice este pueblo, bendice este pueblo, que podamos rendir nuestros pies al único creador, al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Jesucristo, Hijo de Dios.